es una fosa de resección porque allí va el músculo temporal. Hay otras que son de ampliación, como los senos paranasales. Son fosas de ampliación. Lo que tienen es aire, no tienen ningún órgano. Entonces no es que reciben, no es fosa de resección, sino de ampliación. ¿Okay? Aquí tenemos otra. Esta fosa que está acá es no articular, pero es de resección porque recibe el borde de la extremidad proximal del radio. Aquí era lo que les decía, que entonces las superficies articulares, no articulares, y las articulares pueden ser simples o compuestas. Ejemplo, esta superficie articular es una fosa simple porque la forma es de solo hueso. Pero si nos vamos al coxal, pásame acá, esta es una superficie articular compuesta porque la forman tres huesos: el ilion, el isquio y el pubis. Entonces es una fosa de resección articular compuesta porque la forman tres huesos. ¿Ok? Y lo mismo va para las no articulares. El uso, como les dije, puede ser de inserción, de resección o de ampliación. Faltaría la de inserción, como en el caso, por ejemplo, de estas fosas de la cara lateral de la escápula que reciben la inserción del músculo supraespinoso e infraespinoso y el músculo subescapular. ¿Okay? Eso lo vemos dentro de 3 semanas, todo eso. Dentro de 3 semanas. Aquí se aloja el cerebro, el encéfalo. Y lo que les decía de ampliación son los senos. Los senos paranasales. Este es el seno maxilar. ¿Okay? Es una fosa de ampliación. Los agujeros y conductos pueden ser agujeros y conductos de transmisión o nutricios. ¿Ok? De transmisión porque pasa, por ejemplo, este orificio que está acá, pasa de acá hasta acá, miren. Es decir, que es de transmisión. La arteria pasa, una arteria, un nervio, lo que sea, pasa al otro lado, no se queda en el hueso. Lo atraviesa. Entonces es de transmisión. En cambio, hay el orificio nutricio, está por acá, acá está, que ese sí entra la arteria que lo nutre y sale la vena. Ese es el agujero nutricio. Cada hueso tiene un agujero nutricio, porque tiene que alimentarse. ¿Qué es el periósteo? El periósteo es la membrana externa que cubre todos los huesos. Se caracteriza porque es la que le lleva los nutrientes también a los huesos. Es lo que le da ese color brillante a los huesos. ¿Ok? Y está muy adherida al hueso. ¿Ok? Muy adherida. Como les dije, hay 3 tipos de tejido óseo. Tejido óseo compacto, esta lámina que está acá, esto que vemos por fuera. Tejido óseo areolar o reticular, que es el que se da entre la diáfisis y la epífisis. Y el tejido óseo esponjoso, que es este que vemos ahí como una esponja, es perforado. Como ese tejido óseo esponjoso. ¿Ok? El tejido óseo areolar o reticular, mírenlo acá, este es un hueso largo, la unión de la diáfisis con epífisis, este que vemos aquí, esta línea, que es como la línea de crecimiento, es el tejido óseo areolar o reticular. Y esto que vemos acá es el canal medular. ¿Okay? Por lo tanto es un hueso largo. 3/4 partes hacia adelante, una cuarta parte hacia adelante, 3/4 partes hacia atrás, y tenemos 2 fosas. Fosa supraespinosa porque está por encima de la fosa, porque así va la escápula, en esta posición. Esta es la dirección relativa. ¿Okay? Entonces, fosa supraespinosa donde se aloja el músculo supraespinoso. Fosa infraespinosa donde se aloja, se inserta el músculo infraespinoso. Y la cresta, la espina escapular, termina hacia abajo en una punta que dijimos que se llamaba el acromión. ¿Okay? El acromión.
tiene una cara medial, cara lateral porque está hacia afuera, cara medial hacia adentro, que tiene como 3 fosas donde se inserta un músculo que es el músculo como subescapular, el músculo subescapular. Tiene 3 bordes, un borde craneal, un borde caudal y un borde dorsal. El borde craneal se dirige hacia abajo y se pierde hacia el cuello de la escápula. El borde caudal sigue hacia abajo y a unos 3/4 partes de ella encontramos el orificio nutricio del hueso. ¿Okay? El agujero nutricio del hueso. Y el borde dorsal, que ustedes lo ven acá, que se ve el tejido óseo, porque aquí se inserta un cartílago, que es el cartílago de prolongamiento de la escápula. Cuando veamos articulaciones, vamos a ver los tipos de cartílago. Aquí se inserta un cartílago que prolonga las superficies articulares, las superficies de la cara lateral y medial de la escápula, y el músculo supraespinoso, infraespinoso y subescapular llegan al cóndilo. La cabeza es una hemiesfera. ¿Qué le dice eso? ¿Que tiene forma de esfera? No, pero hemiesfera, ¿qué le dice? Que es la mitad de una esfera. Que es la mitad de una esfera. El cóndilo es un hemicilindro. ¿Qué quiere decir? La mitad de un cilindro. Y la tróquea es una superficie articular que tiene 2 correderas, tiene 2 labios separados por una garganta media. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos que esta es una hemiesfera. Se llama cabeza o calota del húmero. Y a los lados tenemos una eminencia no articular grande y otra eminencia no articular pequeña, que se llama trocánter mayor y trocánter menor. Y entre los dos hay una corredera, que por estar entre los 2 trocánteres se llama corredera intertrocantérica. ¿Ok? Tenemos hacia los lados de la trocánter mayor una superficie rugosa redonda. Se llama tuberosidad redonda porque ahí se inserta el músculo gran redondo. ¿Ok? ¿Sí la ven? Aquí hasta la chuleta le colocaron. ¿Ven? Pero obviamente esto no lo coloco yo en el examen. Es el estudiante. Sí le coloco, ¿no? Pero no le voy a dejar eso. Tiene gracia. ¿Ok? En la extremidad distal tenemos entonces un cóndilo, una superficie articular que tiene un cóndilo, que es esto. Si yo agarro esto y lo corto acá, es un hemicilindro, la mitad de un cilindro. ¿Ok? Eso es un cóndilo. Ahora la tróclea tiene 2 labios separados por una garganta media. 2 labios separados por una garganta media. La tróclea es de aquí a acá y el cóndilo es de acá a acá. Ojo, cuando yo dé articulaciones no voy a repetir todo esto, que ustedes se los deben de saber. Entonces, cuando estudiemos la articulación húmero radiocubital, que yo le diga que se clasifica de acuerdo a la forma de las superficies articulares, ya usted se tiene que saber esta superficie y me tiene que clasificar la articulación. ¿Ok? Entonces, si este es un cóndilo, es una articulación condilia. Hay un solo cóndilo, es condilia. Si hubieran 2 cóndilos, fuera bicondilia. Entonces, esta es una articulación condilia y troclear, porque hay cóndilo y hay trócleo. Eso para la semana que viene, para que se estudien esta semana. O sea, no se dejen caer el tema, porque uno va con el otro. Entonces se descuidan y llegan al examen. Ay, viene el examen. Ay, no, yo me voy a estudiar los músculos porque no me va a dar tiempo. Grave error. Porque cuando se comienza a estudiar el músculo, que diga que el músculo extensor carporradial se inserta en la fosa del extensor. ¿Y dónde queda esa fosa si no me estudió los huesos? Cuando llegue y diga que ese músculo, cuando se contrae, flexiona la articulación del carpo al carajo. Si yo no sé cuál es el ángulo de flexión y de extensión de esa articulación porque no me lo estudié. Entonces, señores, estudiense los huesos, las articulaciones y después los músculos. Nosotros no se los damos así porque es capricho de nosotros, no, porque
académicamente, pedagógicamente, es la forma de irse los aprendiendo. Si usted no sabe de huesos, huesos, no se ponga a estudiar articulaciones. Dígame. Muchos músculos tienen nombres, están asociados directamente al hueso. Al hueso, a la forma, a la función que realiza. Fíjese, el músculo extensor carporradial. ¿Qué me dice? Que es un músculo extensor. Pero resulta que yo no sé qué es extensión y qué es flexión en una articulación. Entonces no voy a poder ubicarlo. O sea, yo me voy a ver en la pieza con todos los músculos. ¿Cuál de todos estos es? Ahora sí, yo sé cuál es el ángulo de flexión y de extensión de la articulación. Lo voy a buscar por un solo lado. Ah, pero me dice que se inserta abajo en la apófisis extensora del metacarpo. Ah, es esta, porque yo sé que esta es la apófisis extensora, entonces este es el músculo. Me matan, pero este es. Ok, pero si no se sabe los huesos, no se sabe las articulaciones, no se va a aprender los músculos. Entonces llega el examen y obviamente, ¿cuánto creen que va a sacar? La cara craneal es convexa de arriba abajo y de un lado a otro. ¿Saben lo que es convexo? Si no, tampoco puedo ir a darle geometría. Ok, ¿saben lo que es cóncavo y lo que es convexo? Sí, ¿verdad? No les digo de que la canción de Roberto Carlos porque me van a decir que se me cayó la cédula. Ok. ¿Sí saben lo que es cóncavo y convexo? No. Bueno, yo tengo esta mano y ven esta superficie que va. Ok. Agarremos un balón que está lleno de aire, ¿verdad? Y lo picamos por la mitad. Si lo miramos por dentro, es una superficie cóncava. Si lo miramos por fuera, es una superficie convexa. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, si miramos esta superficie de la cara craneal del radio, es convexa de arriba abajo y convexa de un lado a otro. ¿Okay? Convexa de un lado a otro y de arriba abajo. La cara caudal es inversa, es cóncava de arriba abajo y cóncava de un lado a otro. Y tiene dos bordes que unen las dos caras, craneal y caudal. ¿Ok? Tenemos en la extremidad proximal una superficie articular cóncava que recibe la tróclea y el cóndilo. ¿De quién? ¿De qué parte del húmero? No. ¿Dónde están esas superficies articulares? ¿Por dónde tengo agarrado el húmero? Extremidad distal. Extremidad distal. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a articular la tróclea y el cóndilo del húmero con el radio. En la extremidad distal tenemos superficies articulares convexas de adelante hacia atrás que van a articular con la superficie articular, oigan bien, la superficie articular de la cara dorsal del rango proximal del carpo. Del carpo, de la muñeca. ¿Okay? Estos son los huesos del carpo. Y los vamos a dividir, están divididos en dos grupos. Un grupo dorsal y un grupo ventral. En dos filas. Fila dorsal y fila ventral. Como son huesos, ustedes lo ven, son huesos cortos. ¿Sí? Solamente tienen caras. Entonces, la extremidad distal del radio y cúbito, a esto que vemos aquí es cúbito, termina aquí en una apófisis que se conoce como apófisis estiloide del cúbito, y arriba termina en una apófisis grande, eminencia, que se llama olecranón. Entonces por eso entra ya en la fosa que se conoce como fosa olecraneal. Entonces los huesos del carpo tenemos en la fila dorsal de afuera hacia adentro carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Y en la fila ventral tenemos C2 más C3 y C4. Son los huesos del carpo. Entonces tenemos este que está acá y este que está acá, estos dos que están acá en la fila ventral. C2 más C3, ¿ok? C2 más C3 y C4. Este va en la fila ventral.
en la fila dorsal tenemos carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. ¿Ok? Entonces, estos huesos, estos tres con esto. Es decir, que va así. Entonces, oigan bien ¿cómo voy a decir? La ensalada de letras que les dije, o de palabras. La extremidad distal del radio articula con la superficie dorsal de los huesos del primer rango o fila dorsal del carpo. ¿Sí me explico? Todos estos huesos forman una superficie dorsal articular. ¿Y con quién articula esta superficie dorsal? Con la extremidad distal del radio. Entonces, ¿quiénes? La cara dorsal del carpo radial, carpo intermedio y carpo cubital articulan con la extremidad distal del radio. La cara con extremidad. Porque estos son huesos cortos, tienen caras. ¿Qué sucede? Que estos tres huesos forman una sola superficie articular para recibir la extremidad distal del radio. Entonces, ¿cuáles son estos huesos? Los huesos de la fila proximal del carpo. Porque la fila distal es esa. Articula la fila proximal con la distal, acá. Y luego la fila distal articula con el metacarpo. Un metacarpo por ahí. La mitad del coxal y el hueso va acá. En esta cavidad que dijimos que se llama cavidad cotiloidea del coxal, que es compuesta porque la componen tres huesos. Aquí va la cabeza o calota del fémur. El fémur es un hueso largo, por lo tanto tiene un cuerpo y tiene dos extremidades, una diáfisis y dos espinas. En el cuerpo tiene la cara lateral, craneal y medial que se continúan de manera insensible, no sabes dónde llega una y dónde llega la otra, de manera convexa. Y la cara posterior es rugosa, ¿ok? Y encontramos hacia la parte media el agujero nutricio. No lo veo. Atrás. Ahí. Ajá. Bueno, este lo tiene donde no debería, pero ese es el agujero nutricio. ¿Ok? En este hueso, en esta diáfisis, se insertan músculos, el músculo cuádriceps femoral, ¿ok? Los gastronemios, etc. Y tenemos una extremidad proximal que tiene una cabeza o calota del fémur, ¿no? Le tiene que colocar apellido, porque tenemos una cabeza o calota del húmero. Entonces yo le digo, dígame el nombre y usted me escribe cabeza o calota. Yo no sé si es que está tratando de adivinar, porque no sabe cuál es el fémur y cuál es el húmero. Entonces para mí la tiene mala. Me tiene que colocar el apellido cabeza o calota del fémur o cabeza o calota del húmero. ¿Ok? Y además tiene estas dos eminencias, esta que está acá y esta que está acá, que son los trocánteres. Así como habían en el húmero, aquí hay trocánter mayor, trocánter menor. Trocánter mayor y el trocánter menor que está en la cara caudal de la diáfisis. Tenemos un surco, una depresión para inserción muscular, y tenemos que estar limitada por un borde que, por unir este trocánter con este, se llama cresta intertrocantérica. Distalmente tenemos dos cóndilos y una tróclea. Los cóndilos articulan con los cóndilos de la superficie dorsal de la tibia, aquí. Y acá, esta tróclea articula con la rótula. Con la rótula. Busquen por allá a ver si ven una rótula. En eso que vaciamos por ahí. La rótula. Entonces tenemos una tróclea y dos cóndilos, que articulan con los dos cóndilos de la extremidad proximal del radio. Aquí se da lo que se conoce como si yo fuese a articular un balón con otro, ¿verdad? Sí. Y el T1 que va aquí, que lo tengo que buscar porque lo tengo guardado en el escritorio, porque nada más tenemos esto. Sí, pero aquí no veo no lo veo, el pequeñito. Bueno, aquí hay uno. ¿Ok? Entonces tenemos acá tarso peroneo, tarso tibial o astrálago, tarso central más T4, T2 más T3, T1, y esto que está acá es un metatarsiano rudimentario. El del dedo 1 que se quedó como un simple huesito. ¿Ok? Entonces acá arriba
va. ¿Dónde está la tibia? La hice. La dejé allá. La tibia. ¿Ok? Acá. Entonces la extremidad distal de la tibia articula con la tróclea de proximal o dorsal del astrálago o tarsotibial. El astrálago o tarsotibial tiene 3 trócleas. ¿Ok? Tiene una dorsal, una ventral y una proximal, dorsal y ventral. Tiene 3 trócleas este huesecito. ¿Ok? Es el astral. Entonces tenemos que ellos articulan entre sí los del rango tarsoperoneo tarsotibial, luego tarsotibial y tarsoperoneo con el tarso central más T4, tarso central más T4 con el T1 y el T2, y ellos 3 con el metatarso. Por eso están los 3 huesos de las 3 superficies: tarso central más T4, T2 y T1. ¿Ok? ¿Está lloviendo? Bueno. Y luego viene hacia abajo el metatarso, que ya les dije que lo diferenciamos con el metacarpo, que es más redondeado, también es un hueso largo. Ya igualito aquí hacia abajo las superficies son dorsal y plantar, estamos hablando del pie. El cuerpo es más redondeado, tiene igual 4 cóndilos hacia abajo y de ahí hacia abajo igual que lo que le expliqué anteriormente, y hacia arriba tiene 3 superficies articulares para el tarso central más T4, T2 más T3 y T1. ¿Ok? Les voy a preguntar la diferencia entre metacarpo y metatarso. Con esto entonces tienen para que se disfruten esta noche, mañana en el día, mañana en la noche, y se estudien también esqueleto axil, que lo vamos a ver el miércoles. Profe, antes que me rapen